De veras, se lo digo sinceramente, gracias, porque no es fácil venir y sentarse y escuchar a un hombre, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por este privilegio de que usted esté aquí. Mire, llega Nicodemo, ella tiene conocimiento, a lo mejor así llegó usted, ya con conocimiento, pero yo le voy a dar una advertencia y se la digo con todo amor y con todo respeto. Se lo digo de veras, con todo amor y con todo respeto. No sea un odre viejo, ¿eh? No sea un odre viejo, ¿ok? ¿Sabe lo que es un odre viejo? Un odre viejo es en inglés es un wineskin, ¿ok? Un wineskin es en lo que antes tomaban y eran hechos de piel, y es en lo que guardaban líquidos, ¿verdad? En este caso habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17, me parece que es el capítulo 17, no, el capítulo 9, empezando en el versículo 17. Allí habla y le está hablando a los fariseos y les dice que no se puede tomar, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y lo que quiere decir esto, y esto se lo digo con todo amor, porque hay muchos de ustedes que tienen años en los caminos del Señor, y yo no quiero que usted se vuelva un odre viejo y diga, otra vez de Nicodemo, el nuevo nacimiento, otra vez. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Ay, me hubiera quedado en la casa. No sea, porque eso lo hace usted un odre viejo, porque lo que fluye de la palabra es vino nuevo. Usted abra su corazón y deje que el Señor le hable. Deje que el Señor le hable. Yo sé que el Señor tiene algo para nosotros en esta tarde, ¿verdad? Y sí, hemos visto algo muy conocido, ¿verdad? Hemos visto algo muy conocido, pero tenemos que entender lo que es la palabra. Y mire, vaya conmigo a Juan en el capítulo 6. Vaya conmigo a Juan el capítulo 6. Y veamos allí en el versículo 63. Todo este capítulo está tremendo. Yo siempre le encargo a una persona cuando empieza en los caminos del Señor, le digo, si quiere conocer de la palabra, lea el libro de Juan. Empiece con el libro de Juan. Y yo también se lo digo a usted, si usted tiene años en los caminos del Señor, pero nunca se ha habitado o habituado, más bien, ¿verdad? Y usted nunca se ha habituado a leer la palabra, acostúmbrese a leer la palabra a diario. Y yo le recomiendo que empiece con el libro de Juan, ¿verdad? Empiece con el libro de Juan. Y vaya ahí conmigo a Juan en el capítulo 6, el versículo 33. Ya estamos ahí, ¿verdad? 6:3. Sí, 6:63, ¿verdad? Estamos allí. Y dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se fijan? Las palabras que el Señor Jesucristo habla son espíritu y son vida. Y eso es lo que estamos viendo, que la palabra de Dios, la palabra que Jesús ha hablado, ¿verdad? Y luego dice aquí el versículo 4, vamos a leerlo ahí nomás porque ahí está, y dice lo que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Les está hablando a ellos. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce. Recuerdan cuando fue Nicodemo con él, unos versículos atrás en el capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo no se fiaba, no confiaba en las gentes, porque le decían, hey, esto es a todo dar, pero dice que él no confiaba. Y cuando lo vemos, lo que quiere decir, dice, él no tenía fe en la fe de ellos.
Él no confiaba en ellos, porque dice la palabra del Señor que Él conoce los corazones y Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él nos conoce a cada uno de nosotros y la palabra va a salir y va a hacer el efecto en cada corazón como tiene que hacerlo. Entonces el versículo 65 dice así: y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Se fija, la palabra de Dios es espíritu. Y luego dice el Señor Jesucristo, ya les dije que nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Recuerda cuando empezamos esta serie, cuando vimos a Nicodemo y vimos el nacimiento. ¿Y de dónde viene ese nacimiento? Este nacimiento es dado de Dios. Nos dimos cuenta, lo estudiamos, ¿verdad? Vimos que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? A los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales, vimos esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué nace uno de nuevo? ¿Por qué es que uno nace de nuevo? Por voluntad de Dios. Recuerda que vimos esto, que ninguno de nosotros nacemos de nuevo porque nosotros creemos. ¿Se parece esto a la vida física? Sí. Hermano Roberto, ¿usted escogió quién iba a ser su papá y quién iba a ser su mamá? No, pues no menos pensó, porque ni siquiera pensaba, pero ahí salió a la luz Robertito. Estaba chiquito, Hermano Ricardo, usted no escogió, ni yo escogí, ni yo. Así es el nuevo nacimiento también. Yo no escogí, pero Dios es el que me escogió a mí para darme el nuevo nacimiento. Si tú estás aquí es porque Dios quiere algo contigo. Dios quiere algo contigo. Yo no sé en qué parte del proceso estás, pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Y mire, vamos a continuar viendo esto. Esto lo vimos la semana pasada en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 18. Mire cómo dice: Él, ¿quién Él? Dios, ¿verdad? Él, de su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la palabra. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fíjese bien, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No quiero insultar a nadie, pero mire, hay que saber lo que somos. ¿Y qué somos? Somos lodo. ¿Saben lo que es lodo? Mud. Somos barro. Somos lodo, es lo que somos. Eso es lo que somos. Barro. Ahora, quiero que cada uno de nosotros en esta tarde, así como está, se fija qué silencito está. Yo sé que todos están escuchando. Deje que su espíritu sea el que escucha lo que vamos a ver, porque vamos a ver palabra de Dios. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos hasta el principio. Vamos al principio. ¿En dónde está el principio? En Génesis. Vamos al principio. Vaya conmigo a Génesis y vean otra vez, hermanos. ¿Quién no conoce eso de la palabra? Ay, qué ansias me da con hermano. ¿A dónde nos lleva? Ay. No. Odres viejos, fuera.
No se puede decir odres viejas, ¿verdad? Bueno, pero odres, fuera, fuera, viejos y viejas, fuera, ¿verdad? Que queden puros odres nuevos aquí para que escuchen la palabra, porque dijo el Señor Jesucristo que la palabra, sus palabras eran espíritu. Dejemos que la palabra, que este espíritu, estas palabras entren a nuestro corazón. Palabras ya muy bien conocidas, pero ya sabemos, ¿verdad? Fíjese bien, ¿somos qué? Somos lodo. Lodo, barro. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. Entonces ahí estamos en Génesis 1:1. Mire, mire. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios tomó y de los elementos que existen, ¿verdad? Si se pone Moisés a escribir todos los elementos que existen, de todo lo que esto está compuesto, pues yo no sé qué tan gruesa sería la Biblia, pero estamos compuestos de los elementos con los cuales está hecho toda la tierra. Así es de que ¿qué somos? Somos lodo. Él tomó esos elementos y formó de él al hombre. Y dice la palabra del Señor que él hizo ¿qué? Sopló aliento de vida en ese lodo, y fue el hombre, ¿verdad? Fue el hombre y empieza a vivir. Así somos nosotros, así es como Dios trabaja. Fíjese bien, y la tierra, versículo 2, y dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Ponte a ver tu vida. ¿Cómo es nuestra vida sin Dios? No es un desastre, no es un desorden nuestra vida. Es un desorden nuestra vida. Pero esto, mire, esto que estamos viendo es para que nosotros conozcamos cómo es que Dios trabaja, porque Dios va a obrar en nosotros. Y Él toma lo que está desordenado, ¿verdad? Él toma lo que está desordenado y vacío, porque así estaban nuestras vidas, desordenadas y vacías, ¿verdad? Y no estábamos en tinieblas. No sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos de dónde veníamos, no sabíamos en dónde estábamos y no sabíamos para dónde íbamos. Así estaba nuestra vida, desordenada y vacía. Pero Dios, fíjese bien, ¿qué es lo que hace Dios? Dios empieza a obrar en la tierra y la empieza a ordenar. Así lo hace con nosotros en nuestra vida. Nosotros, dice la palabra del Señor, que nuestro entendimiento está o estaba entenebrecido. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo, Satanás mismo. No nomás Satanás. Por eso le digo, necesita escuchar esas predicaciones del yo para que se dé cuenta cuánto el yo tiene que ver con esta ceguera. El orgullo de nuestro yo no nos deja ver la luz del Evangelio, no nos permite, y Satanás está ahí ayudándonos, porque él lo que no quiere, como les dije al principio, él lo que no quiere es que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Estamos viendo palabra de Dios, palabra tan sencilla. Estamos viendo Génesis 1 y 2, el principio de la palabra, tan sencillo. Pero yo quiero que usted entienda cómo es que trabaja Dios.
Estábamos sin entendimiento. Estaba nuestro entendimiento entenebrecido. Estábamos ciegos. Las tinieblas estaban sobre nosotros, a nuestro frente. No sabíamos lo que había enfrente. No sabíamos nada. Ciegos estábamos, ¿verdad? Y dice allí en el versículo 2, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es el Espíritu el que se mueve así a nuestro alrededor de nuestras vidas. No es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Las palabras del Señor Jesucristo se mueven así, y luego nosotros, ¿qué hacemos? Las escuchamos. Escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Tomó la tierra que estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Así toma la palabra del Señor y empieza a obrar en nosotros. Empieza a hablarnos a través de su palabra. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros a través de su palabra. Se va moviendo. Pero tenemos que oír la palabra de Dios. De una manera o de otra tenemos que oír la palabra de Dios para que haga su función, para que haga su trabajo. Lo que estamos viendo aquí es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Y cómo es que nacimos? ¿Cómo es que nacemos? ¿Qué es lo que decía Santiago? Él de su buena voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por su palabra. Por su palabra. La palabra de Dios es la que nos va a hacer nacer. ¿Cómo? Oyéndola. Oyéndola. Estamos oyendo la palabra del Señor. Oímos la palabra del Señor. Porque fíjese bien lo que dice en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Cuando leía esto, meditaba y pensaba también en una semilla. Pensaba en una semilla. Una semilla usted la agarra y la entierra y queda en tinieblas. Está en tinieblas esa semilla. Pero ¿qué pasa? Mientras que está la semilla ahí está haciendo Dios lo que Él hace, porque Él es el que hace eso. No hay otra manera. Los científicos no pueden explicar cómo una semilla es que usted pone una semilla y ahí la tapa y la entierra, le echa agua y de repente brota, sale de la tierra, sale a la luz. Sale a la luz. Cuando nosotros, ¿verdad? Por eso Nicodemo dice: ¿puede acaso el hombre otra vez entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo está esto? Porque ¿cómo nacimos nosotros? Ya les dije, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pero sí me tocó ver a mis 3 hijos. Y cuando nacieron, cuando salieron a la luz, pegaron un grito y ¡ña! ¿Por qué? Nacieron. Así nosotros salimos a la luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios le place que nosotros nazcamos. Él, por su voluntad, nos hace nacer por su palabra. ¿Cuándo? Cuando a Él le place, cuando se le llega a usted su tiempo.
Yo no puedo, mire, fíjese, como pastor de esta iglesia, yo no puedo apurar el proceso. Yo lo único que puedo hacer es plantar, sembrar, y puedo regar. Usted también puede plantar, pero no la vaya a regar. Puede regar. Regar la palabra, no vaya a regar porque echa las cosas a perder, pero ¿sabe qué? Camine derecho, dé testimonio para que la gente pueda ver cómo somos nosotros los cristianos. Entonces uno dice el apóstol Pablo, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Aquí estoy parado dándoles la palabra. Esta palabra está saliendo. Esta palabra está siendo sembrada en los corazones, en algunos corazones. Allí va a ser el efecto que tiene que hacer. Allí va a haber nuevos nacimientos a través de la palabra. Si ya es nacido de nuevo, a través de la palabra va a haber alumbramiento, va a haber entendimiento, va a haber conocimiento a través de la palabra. Porque eso es lo que hace la palabra. Nos hace nacer. Santiago 1:18, ya lo vimos. Por voluntad de Dios. Él es a través de su palabra. Él es el que nos hace nacer. Él es el que nos hace nacer. Sea la luz. Y fue la luz. En esta tarde, ¿cuántos de aquí les falta ver esa luz? ¿Cuántos de aquí ya están en esa luz? Yo no sé. Usted es el que sabe. Cada uno de ustedes conoce su propia vida. Cada uno de ustedes conoce su propia relación con Dios. La palabra del Señor nos dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Así dice la palabra del Señor. Porque esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Otra vez vuelvo a los principios que les he enseñado desde que hemos estado aquí. El espejo de la palabra. La palabra es lo que usamos como un espejo para vernos. ¿Cómo está? ¿Cómo ando? ¿Verdad? Ustedes vieron, me subí aquí y el primero que me dice Leti es: mírate. Porque no tuve oportunidad de ir al baño a verme en el espejo, a ver cómo andaba, ¿verdad? No sé cómo ando ahorita porque todavía no me veo en el espejo. Pero mire, la palabra es el espejo para a ver cómo andamos. Y cada uno de ustedes sabe su relación con Dios. Cada uno de ustedes sabe en dónde está con Dios. Ya vino esa luz. Ya vino esa luz a su vida. Y déjeme decirle, mire, esto es tremendo. Esto es tremendo. Ya vimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y déjeme preguntarle, o déjeme decirle, este mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, ahora sí la pregunta: ¿usted cree que no sea capaz de poder transformar y cambiar su vida? Si Él lo pudo hacer, si Él hizo todo lo que en el cielo hay, todo lo que las estrellas, todo lo que hay en el universo, Él lo hizo. Él hizo la tierra, Él hizo los animales, los reptiles que andan sobre la tierra. Él hizo los mares y todos los peces que en el mar hay. Él lo hizo y Él nos hizo a nosotros mismos. ¿No podrá este mismo Dios tomar la vida suya y la vida mía y transformarla? Amén. Sí lo puede. ¿Y sabe por qué lo hace? Por su voluntad. Porque Él quiere. Por eso estás aquí. Por eso estoy aquí. Porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Él quiere transformar nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios va a poder hacerlo? Dios lo puede hacer. Como dice
dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué es una nueva criatura? Una nueva creación. Es una nueva creación el que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Una nueva creación. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer de cada uno de nosotros una nueva creación. Amén. ¿Lo cree? Amén. Lo cree. Vea usted el poder de Dios. Vea usted el poder de Dios. Y es el poder de Dios actuando en nosotros. El único que puede detener el poder de Dios, ¿sabe quién es? ¿Quién? Nosotros mismos. Nosotros somos los que podemos detener el poder de Dios. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Por incredulidad. Porque no creemos. Y es tan sencillo creer. Es tan sencillo creer que dice la palabra de Dios. La misma palabra del Señor nos dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Creemos lo que dice la palabra del Señor. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Que Cristo Jesús murió. Pues allá Él. Allá Él. No, mire, no podemos ver el reino de Dios porque no conocemos la palabra. Pero si conocemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que hemos venido a este mundo como pecadores. Es bien importante que entendamos eso, que venimos al mundo como pecadores. Somos pecadores y necesitamos nosotros arreglar las cuentas con Dios. Esto es tremendo. Mire, cuando uno debe, fíjese bien, bueno, debe de ser así. Cuando uno le debe a alguien, cuando ve a esa persona, Ricardo, le debo $300. Ay, está Ricardo, le debo $300 mejor. Como que no lo vi. Como que no lo vi. ¿Quién me está acusando? ¿Quién lo dijo? Mi conciencia me está acusando. ¿Y sabe qué? Como les dije, me debe de, yo debo de, hermano, mire, no le he podido pagar, pero no, perdóneme. Mire, la semana que entra, pero no. Bueno, pero ¿cómo me voy a sentir cuando el hermano Roberto va con el hermano Ricardo y le dice, hermano, aquellos $300 que le debía el hermano téngalos, ahí están. Ahí están. Ahora sí, yo cómo voy con Ricardo. Sí. ¿Cómo está? Porque ya mi conciencia está limpia porque ella pagó el precio. Así es nuestra situación con Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos que entender eso. Si no, de otra manera, estamos bien equivocados, estamos perdidos. Sí. Porque hay iglesias en donde le están enseñando que Dios dio su vida porque tú eres tan valioso para Dios. Así te enseñan. Y no es así. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios. Todos pecaron. No te creas de las mentiras que te están predicando, que te están diciendo, Dios te ama tanto que dio su vida por ti. No, Dios es amor. Tú eres lodo. Yo soy lodo, con la necesidad del perdón por mis pecados.
Porque esa es mi naturaleza. El pecado mora en esta carne y yo todavía estoy en esta carne. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que Dios empiece una obra en mi corazón. Yo lo necesito. Todo ser humano lo necesitamos. Necesitas nacer de nuevo. Es necesario. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu. ¿Qué es eso del agua y del espíritu? Ya lo vimos. Usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 36, empezando en el versículo 25. Empieza en el versículo 22. Cuando llega al 25, allí se va a dar cuenta que Dios va a esparcir agua, dice, y va a limpiar a un pueblo. Ese pueblo somos nosotros, que somos limpiados a través de la palabra. Somos lavados a través de la palabra y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero tenemos que reconocer nuestra naturaleza. ¿Sabe qué nos dice? Tú eres a todo dar. Qué bonito estoy, ya no me alcanzo. Qué bonito estoy como me quiero. Ya no me puedo. Bueno, pero esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo por el agua y por el espíritu para entrar en el reino de Dios. Y yo no sé en esta tarde si la luz de Jesús ha llegado a tu vida. Y así como dijo Dios en el principio, hágase la luz. Espero que se haya hecho la luz en tu vida. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra se ha predicado, Señor, sabiendo y confiando que tú nos has dicho que a través de tu palabra nosotros nacemos, oh Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta tarde, si hay quienes no hayan nacido, que tú pongas en sus corazones, que tú, Señor, empieces ese proceso de gestación, ese proceso en el cual tu palabra empieza a hacer efecto en sus vidas, y para que ellos puedan crecer y puedan nacer y que puedan ver tu luz en un nuevo nacimiento. Hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Hágase la luz, Señor, para tu honra, para tu gloria. Padre, transporta, Señor, traslada, Señor, a los que están en tinieblas a tu luz admirable, Señor. Traslada, Señor, a los oyentes, a los que escuchan tu palabra, Señor. Trasládalos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. ¿Para qué? Para que podamos contar de tus grandezas, para que podamos contar de tu amor, de todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haz lo que tienes que hacer. Sea la luz. Sea la luz. Gracias, Señor. Thank you.